resulta que dicen cosas mayores que Jehová. Que si bien nosotros con la lógica entendemos que primero y postrero no tiene principio ni fin, acá Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no sé qué Espíritu Santo le hablaba a Pablo, que Jesucristo no tiene ni principio ni fin. No hablemos de la carne de Jesucristo, que ya vamos a estudiar de la carne de Jesucristo. Estamos hablando de la divinidad de Jesucristo. No tiene ni principio ni fin, no es un Dios de segunda. No es un Dios inferior, no es igual a Dios, no es parecido a Dios, no es semejante a Dios. Es como leemos en el Antiguo Testamento: ¿a quién me igualáis? ¿A quién me asemejáis? Decía Dios. Y los profetas decían: nadie te iguala, ni en los cielos ni en la tierra, nadie es semejante a ti. Tú y solo tú eres Dios. Y bueno, acá se presenta Jesucristo como primero y postrero y sin principio y sin fin. Ya está, clarito. Yo como Dios no tengo principio, a mí no me ha hecho nadie. Ya está. Se terminó todo debate con los testigos de Jehová y con los adventistas independientes. No tiene ni principio ni fin. Qué misterio, hermanos. ¿Quién es Jesucristo? Solamente mi Padre sabe. Pero yo quiero saber, Señor, de ti. Preguntarle al Espíritu Santo. Hoy estamos conociendo cosas del Espíritu Santo. Y vamos a seguir viendo. Colosenses capítulo 2. Cáiganse de espalda, hermano, con lo que vamos a leer, ¿no? Colosenses capítulo 2. Ya Pablo acaba de decir algo tremendo, sin principio y sin fin. Pero acá dice algo más tremendo, Pablo, hermano. Yo les voy a mostrar a ustedes en esta noche el pecado de Jesucristo. ¿Quieren ver? Roberto Íñigo va a hablar del pecado de Jesucristo. Nadie se atrevió a hablar. Y el único que puede hablar del pecado de Jesucristo soy yo. Y me van a escuchar. Vean. Colosenses, capítulo 2, dije. Versículo 2 y 3. Primero dice: para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Estamos estudiando un misterio de Dios. Es un misterio de Dios. Y en el misterio, ¿quién está? En el misterio, ¿quién está? El Padre y Cristo. El misterio de mi versión antigua y el original griego, porque después la han cambiado en las versiones revisadas. Mi versión antigua dice: conocer el misterio de Dios, coma, del Padre y de Cristo. Un solo Dios. El Padre y Cristo, ¿son dos dioses? No. Un solo Dios. El Padre y Cristo, el misterio. Ahora noten el versículo siguiente. Si son dos, ¿qué tendría que decir el versículo siguiente? En los cuales están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿Y cómo dice el texto? En el cual. Ahora mi pregunta es: ¿en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento? ¿Hablaba del Padre o de Cristo? No, estaba hablando de Dios. Dios, el único Dios, no hay otro, ni parecido, ni igual, ni semejante, ni creado, ni nada. En Dios, Padre e Hijo, en el cual, singular, están escondidos todos los tesoros. Y el versículo 9 dice, 9, porque en él, hablando el 8 y el 9, el 8 y el 9, mirad que ninguno se engañe, los testigos de Jehová y los adventistas independientes. Mirad que ninguno se engañe, os engañe por filosofías, dice mi versión antigua, y vanas sutilezas, dice mi versión antigua, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Y no según Cristo, ¿por qué? Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ese Jesucristo que estaba en la tierra, hermano, ¿qué de divinidad tenía? Bueno, Roberto no le va a decir,
tenía un 93%. No, toda la plenitud de la divinidad estaba dentro de esa carne, ese hombre que caminaba, se cansaba, tenía hambre, tenía sed, transpiraba, tenía que lavar sus ropas, se ensuciaba sus pies, caminaba con sus sandalias, se cansaba. Esa carne, adentro estaba Jehová de los ejércitos con toda su potencia, Dios total, plenitud total. De tal suerte, hermano, que en Colosenses, en el capítulo 1, ahí vamos a pillar el pecado de Jesucristo. Versículo 13, y vamos a leer al 17. Dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, que ya lo vamos a estudiar bien, eso no. ¿Por qué el Hijo? Porque el Hijo nos libró de la potestad de las tinieblas, o sea, de Satanás y de sus ángeles, y del fuego eterno, y del castigo, y qué sé yo, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre y la remisión de pecados. ¡Qué maravilloso! Padre, en el nombre de Jesús, redime mis pecados, perdona mis pecados, y Jesús nos perdona, en el cual, en Jesucristo, tenemos el perdón de los pecados. ¿Quién es Jesucristo? Y Pablo explica, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. ¿Qué dice el 16, hermano? Porque por Él, o sea, por Cristo, fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y por Él todas las cosas subsisten. Bueno, hermanos, sigamos. No sé si se han dado cuenta. Todas las cosas por Cristo subsisten. ¿Y qué padre no ha hecho nada? Todo lo ha hecho Jesucristo. Y resulta que dice que por Cristo fueron creadas todas las cosas que están en los cielos. Y ustedes se imaginan las cosas que están en los cielos, hermano, no se pueden imaginar, hermano. Galaxias y más galaxias, más galaxias, y no se pueden imaginar todas las bellezas o los misterios de todas esas leyes que tienen las galaxias, y no nos podemos imaginar de los tronos, dominios, principados, potestades, de los ángeles, de todo. Todo lo hecho de Jesucristo, las cosas visibles, las cosas invisibles, sean tronos, dominios, principados, pero acá viene el pecado de Jesucristo. Todo fue hecho por Él, y por el Padre no. Pero lo grave es que todo fue hecho por Jesucristo, pero todas las cosas que ha hecho, las ha hecho para Él. ¿Qué diríamos sin criollo? Que Jesucristo creó todas las cosas, trono, dominio, principado, potestades, todo hecho por Él y para Él. Y de hecho pito catalán al Padre. Para mí, me dice para mí, el poder que yo tengo es para mí, todo me dice para mí. Todas las galaxias son mías. Yo me dice para mí, Padre. El Padre es Hijo. Pero ese es egoísmo. Pero ¿cómo no me has honrado a mí? Ay, perdóname, Padre. Yo hice todas las cosas, pero las tendría que haber hecho para vos, para honrarte y glorificarte a vos. No, pero yo la hice para mí. Bueno, quise hacerla para mí, bueno, ya está, la hice para mí. ¿Y yo qué papel juego? No sé si se dan cuenta ustedes de las palabras. Pero ¿saben ustedes por qué? Porque ese Jesucristo, el mismo Padre es, el mismo Dios es, y el mismo Jehová es. Solo que en el estudio primero nosotros hemos visto la majestad de Dios como Jehová. Y como Jehová, Él tiene que ser Padre. Pero para ser padre tiene que ser hijo. Y ya vamos a ver por qué. Pero la grandeza del Padre no nos alcanza a nosotros. Él es tan infinitamente infinito que no hay seres, ni
ni cosa creada que lo puedan sostener a Dios. ¿Se acuerdan cuando habíamos estudiado sobre Jehová, que decía ahí aquí que los cielos ni los cielos de los cielos te pueden contener? O sea, tan grande es Jehová. La infinitud de Jehová es tan grande que no hay cosa creada que lo alcance a Dios. Pero Dios nos tiene que alcanzar y llegar a nosotros. Dios tiene una infinitud infinita y tiene una infinitud finita, y es el mismo Dios. Pero la parte que nos alcanzó a nosotros es la infinitud finita. Pero la infinitud infinita es inalcanzable. Nunca lo vamos a conocer a Dios en la infinitud infinita. Jamás. Tendríamos que ser infinitos para saber quién es. Dentro de la infinitud infinita está el Padre y el Hijo, Jehová, el Espíritu Santo. De lo manifestado, Jesucristo lo manifiesta a Dios. Hermanos, el que ha hecho todas las cosas es el mismo Jehová. Ese es, Pablo trata de explicar, es la imagen, el visible del Dios invisible. Es el que nos llega, nos alcanza, nos toca, el que hace, porque la infinitud infinita aniquila las galaxias, hermano. La infinitud infinita no puede tocar nada porque él es superior o super infinito. Pero más vale que Dios quería tener hijos, porque el amor es dar. Si Dios no hubiese hecho creación sería egoísta, y el egoísmo sería un pecado en Dios. Dios da, Dios es amor. ¿Se acuerdan que Juan dice Dios es amor? Y el amor de Dios es tener hijos. Y entonces le costó mucho a sus hijos. Y a sus hijos, para sus hijos, les hizo todas las galaxias, todo el universo, todo el mundo. Hemos leído nosotros que decía, el que venciere poseerá. ¿Se acuerdan? El que estaba sentado en el trono dijo, el que venciere poseerá todas. 99%, hermano, no todas. En el cielo, vamos a decir, todas las galaxias son mías. Y ustedes también van a decir, todas las galaxias son mías. Y ustedes, hermanos, son míos. Y ustedes van a decir, vos también sos mío. Así como una novia y un novio se le dice, vos sos mía, sí, soy tuyo. Y viceversa, sos mío, sí, y ahí se entrega. Como en el matrimonio, cuando se aman de verdad. Yo soy tuyo. Yo también soy tuyo. Vos sos mío, sí. En el cielo va a ser superior eso, hermano, ese sentir. Todos los hermanos son míos. Y yo soy de mis hermanos. Mi Dios es mi Dios, y Dios mismo lo dice. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ese mí va a ser hermoso. Dios es mi Dios. Y vamos a sentir a Dios como una belleza. Es mi Dios. Y yo soy su hijo. Y vamos a poseer todas las cosas, las vamos a sentir nuestras, pero de verdad, porque Dios todo lo va a hacer, todo lo ha hecho para nosotros. Pero la parte que alcanza a toda esa grandeza hecha, que es inferior a la infinitud de Dios, es lo infinitamente finito. Es decir, que si nosotros dibujamos que estas sean todas las galaxias del universo, un montón de puntitos, Dios es, he aquí que ni los cielos de los cielos te pueden contener. Dios es más grande que su propia creación. ¿No lo entendemos? Ahora, ¿cómo puede ese Dios tan grande alcanzarnos? Nos alcanzó por aquel que conocemos como hijo. Y ya lo vamos a estudiar al hijo en plenitud. Estamos avanzando nomás y ya voy a tener que dejar, hermano, porque ya están durmiendo. Entonces Jesucristo se presenta como primero y postrero. Jesucristo dice, yo soy el creador de todas las cosas y todas las cosas las hice para mí. El Padre dice, yo soy el que hice todas las cosas, las hice para mí. Jesucristo dice, yo soy el Hijo que hice todas las cosas para mí. Y bueno, ¿y qué diferencia hay entre el Padre y el Hijo? Somos mismos. Yo Jehová hice todas las cosas para mí. Solo que hay una parte de Jehová inalcanzable y una parte de Jehová alcanzable, que es la que se puede palpar. Por eso dice Pablo, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, que ha hecho todas las cosas. Y en él, en ese hombrecillo que caminaba en la tierra, estaba la plenitud de Jehová. Y ahora vamos a ver
rápidamente estos textos. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Dijimos que estábamos estudiando un misterio de Dios, del Padre y del Hijo, en Él, singular, cuál estaban todas las riquezas de la sabiduría. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, ¿quién era Jesucristo, hermano? Y sin contradicción, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. ¿Quién era la carne de Jesucristo, hermano? ¿Era el Hijo de Dios? ¿Cómo leen acá? Dios ha sido manifestado en carne. Solo que quiero hacer una aclaración, hermanos. En el original griego no dice Dios ha sido manifestado en carne, no está la palabra Dios, ¿no? Pero ¿por qué el Casiodoro de Reina, que hace una traducción revisada por Cipriano de Valera, pone la palabra Dios? Porque el versículo 15 lo aclara. Los testigos de Jehová, cuando leemos este texto, ellos dicen, no, en el original griego no está la palabra Dios. ¿Cómo leeríamos el versículo 16 en el original griego? Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, ha sido manifestado en carne, no Dios ha sido. Porque el versículo 15 lo aclara. El versículo 15 dice, y si no fuere tan presto, dice el apóstol Pablo, para que sepas cómo te conviene conversar o según las versiones, ¿no es cierto?, conducirse en la casa de Dios. ¿Quién era la casa de Dios? ¿Qué Dios era ese? Los testigos de Jehová dicen el Padre, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Quién es el Dios vivo? El Padre, columna y apoyo de la verdad. Y venía hablando de Dios Padre para los testigos de Jehová. Entonces, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, ha sido manifestado en carne. Y se venía hablando del Padre Dios. ¿Quién es el que fue manifestado en carne? El Padre Dios. No sé si me explico. Por eso es que Casiodoro de Reina le agrega la palabra Dios, porque se interpreta que el versículo anterior repite 2 veces a Dios como Padre, y Padre como Dios manifestado. Entonces en el versículo 16 pone, ese Dios ha sido manifestado en carne. Y sin contradicción. O sea, como diciéndome, a mí no me contradirá. Nadie puede contradecir. Cállense la boca. Dios ha sido manifestado en carne. Hermano, yo en los debates con los testigos de Jehová me cansé de decirle, ese hombre Jesucristo era el Hijo de Dios en la carne, pero Dios en la plenitud en el interior. Dios ha sido manifestado en carne. Muéstrenme y le digo a ustedes mismos, hermano, muéstrenme un solo versículo en la Biblia que diga que el Hijo de Dios se ha hecho carne. Dios fue manifestado en carne. Y sí, vamos a hacer comparación. ¿Te acuerdan que Isaías dice que hagamos comparación de texto con texto? Bueno, vamos rápidamente a 2 de Corintios 5:19. 2 de Corintios 5:19. Ya vamos a terminar unos cuantos versículos más y vamos a dejar el tema por la mitad. Dice 2 de Corintios 5:19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién estaba dentro de Cristo? El Hijo de Dios. No, Dios. Otra vez estaba en Cristo. Epa. Dios estaba en Cristo. Romanos capítulo 9. Versículos 4 y 5. El apóstol Pablo, hablando de los israelitas de Jesucristo, dice lo siguiente, que son israelitas, de los cuales la adopción, ser por Israel, Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, que son israelitas, de los cuales la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres,
y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es ¿qué? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No dice de lo cual es Cristo según la carne, el cual es Hijo de Dios sobre todas las cosas. No. En Corintios dice Dios ha sido manifestado en carne. Acá dice el cual es Dios. Ese hombre que estaba allí era Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Sin contradicción, Dios se ha manifestado en carne. Siempre dice Dios. En Timoteo dice Dios, en Corintios dice Dios estaba en Cristo. Acá dice que Cristo era Dios y no dice que era Hijo de Dios. Y ahora le preguntemos a Juan capítulo 1. Y entonces íbamos a ver una explicación mayor. San Juan, en el capítulo 1. San Juan capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era hijo de Dios. ¿Así es? No, era Dios. Y es más, hermano, en el original griego no dice en forma pasiva, y el verbo era Dios, no. En el original se lee así: en el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Imperativo. Entonces, el verbo es Dios es verbo. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Y el versículo 3 está hablando lo mismo que Pablo, como dijimos que le hizo pito catalán al Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Si no fuese por la manifestación que conocemos como el Hijo, Dios nunca podría haber hecho nada. El verbo Dios ha hecho todo. Sin Él no se podría haber hecho nada. Y todo fue hecho por Él y para Él, porque es la manifestación de Dios, esta que le leemos en el versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. No se puede ver a Dios infinito, ¿no? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. El versículo 16. Porque de su plenitud, miren lo que dice Juan, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. De la plenitud del Dios Hijo, nosotros respiramos, comemos, vivimos. De la plenitud de Dios tomamos todos. Y de la plenitud de Dios hizo toda la creación del Hijo, del llamado Hijo, del conocido Hijo. ¿Y cómo podemos decir que dice de su plenitud tomamos todo? Y vamos a leer el versículo 14. El verbo Dios, Dios verbo, ¿qué dice el versículo 14? Y aquel verbo, ¿qué era el verbo, hermano, hijo de Dios? No era Dios. Aquel Dios verbo fue hecho carne. Ahí está la diferencia. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria no dice que era unigénito del Padre. ¿Cómo? Una semejanza. ¿Cómo del unigénito del Padre? Lleno de gracia y de verdad. Y no es para que lo tomemos tan a pecho como los testigos de Jehová. A veces se dan cuenta que es el unigénito del Padre, el Padre lo ha hecho, lo ha creado. No. El verbo dio. Entonces, ¿qué tenemos? Timoteo, Dios ha sido manifestado en carne. Corintio, Dios estaba en Cristo. Y no podemos contradecir, ¿no es cierto? En Romanos, Jesucristo, el cual era israelita en la carne, pero el cual era Dios sobre todas las cosas. Nunca dice hijo de Dios. Acá dice en el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo, y ese Dios verbo se hizo carne. ¿Qué había dentro de esa carne? ¿El Hijo de Dios? No. La carne era Hijo de Dios. Lo que había dentro era Dios mismo. Tan Dios mismo era, hermano, que fíjense lo que dice el versículo 10.
y 11. En el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo, hermano? Jesucristo. Y el mundo fue hecho por él. Y el mundo no le conoció. Ahora dice, a los suyos vino. ¿Quién eran los suyos? Los judíos. Y los suyos no le recibieron. El versículo 10 leemos otra vez. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por él. Mentiras. Hemos leído en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, yo Jehová, y nadie más que yo solo hice el cielo y la tierra, yo y nadie más que yo he creado todo, yo, y nadie me ayudó, ni nos paraba conmigo, no tuvo ninguno, y yo solo. Y el salmista David repite, Moisés también lo dice en profetas menores, lo dice Nehemías, tú solo hiciste los cielos y la tierra. Pero resulta que acá Juan está diciendo que Jesucristo hizo los cielos y la tierra. ¿Era mentira? No. Ese hombre que caminaba por la calle, ese hombrecillo, por eso es que bienaventurado, vosotros, vuestros ojos, por lo que están viendo. Ustedes no saben lo que soy yo. Soy Jehová, soy Dios, verbo, autor de toda la creación. Yo hice toda la creación. Yo soy Jehová. A lo suyo vino, ahora yo voy a ser de abogado de los judíos. Señor, perdóname. Y entra acá Roberto, el abogado de los judíos. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, el mundo no le conoció, y protesta, y los judíos tampoco. Vino a buscarlo a sus hijos, los judíos, y los judíos no lo conocieron. Y entonces se enoja el Señor. Entonces yo lo defiendo a los judíos, Señor. Si en el Antiguo Testamento se lo conoce a Jehová como el único Dios, autor de toda creación, ¿cómo me podés decir que este hombrecillo es Jehová, el Creador? Dice clarito en Isaías, y Jehová lo dice, que Él es el único Creador del universo y que no hay otro. Y vos me querés decir que este hombrecito que va caminando por la calle es el Creador del mundo y yo lo tengo que conocer como judío. No lo conozco ese hombre. A lo suyo vino y lo suyo tampoco le conocieron. Porque si hubieran manejado las escrituras, hubieran entendido, porque hay muchos textos, no es el tema, pero alguna vez lo podemos estudiar, hermanos. Hermanos, interprétenme lo que quiero decirme. Puedo mostrarles una foto de Jesucristo con textos del Antiguo Testamento. Les muestro los textos del Antiguo Testamento con los del Nuevo. Si los judíos lo hubieran conocido, hubieran dicho, epa, esto que está acá, lo vemos acá. Este es Jehová hecho hombre. Hermanos, en el capítulo 14, versículos 7 al 10, noten estas palabras. San Juan 14. Presten atención, hermano, y concéntrense. A ver cómo lo entienden. Capítulo 14. Dijimos versículos 7 al 10. Estaba Jesucristo con los discípulos, ¿no? Perdonen ustedes la comparación. Hagan de cuenta que ustedes son los discípulos, ¿no? Y por acá está Felipe. ¿No se cuenta que el hermano... ¿Cómo es el nombre? Sergio. Que Sergio sea Felipe, ¿no? Y ustedes son Pedro, Juan, Mateo, Marcos. Y yo soy Jesús. Entonces vengo yo y les digo, en el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces salta acá Felipe, Sergio, y me dice, Señor, muéstranos al Padre, no basta. ¿Cómo decís eso? ¿Cómo decís, si me conocieses, también a mi Padre conocierais? Y desde ahora lo conocéis, le habéis visto. Pero ¿cómo si yo no estoy viendo al Padre? Entonces Felipe tiene razón. Señor, ¿cómo decís eso? Mira, de una vez por todas, mostrarnos al Padre y no basta, no hables así.
Entonces, volvamos, ¿no? Yo soy Jesús. Si a mi Padre lo conocierais, no, mejor dicho, si a mí me conocierais, a mi Padre conocierais. Y bueno, desde ahora lo conocéis. Y me habéis visto. Resalta Felipe Sergio y dice, mostramos al Padre y nos basta. Miren lo que dice Jesús. Versículo 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Hermano, ese hombre, esa carne, el que moraba adentro era el Padre. El Jehová que estaba adentro era Padre. El Jehová que estaba adentro era Dios. La fusión Jehová con carne es Hijo. No se puede separar. Entonces hablaba la carne y decía, si a mí me conocen, conocerían al Padre. Señor, muéstranos al Padre. Pero tanto tiempo hace que estoy yo con ustedes, o a Felipe le dice, pero tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Pero Felipe tenía toda la razón del mundo para decirle, Señor, perdóname, me estás volviendo loco. Vos me hablas del Padre y ahora me decís, y no me has conocido. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido como Padre. Si vos no sos el Padre. No, yo soy el Padre. Mi Padre, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Son una sola cosa. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Es una sola cosa. Jehová, carne. ¿Y por qué se hizo carne? ¿Y por qué Jehová carne? Jehová carne es hijo. ¿Y qué es un invento de Roberto Íñigo? Está hablando de una herejía. Jehová se hizo carne, ese era Jehová carne. Y hermano, ¿qué dice Juan? En el principio era el verbo era Dios, no dice era un Dios de segunda. Y el original griego nos dice, y el verbo era, como dando a entender, era otro Dios. No, mentira. El original griego dice, en el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Y ese Dios verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? El Dios verbo. ¿Cuántos dioses? Hay uno solo. Jehová de los ejércitos. Se hizo carne. El Dios carne, por eso dice que nadie lo vio a Dios. El unigénito que estaba dentro de Dios, y digo algo porque algún atrevido dijo, refutando mi palabra, ¿y a dónde lo tenía Dios? Que lo tenía en el vientre, a Jesucristo, que lo tenía en el vientre, en el pecho, adentro. Son palabras del apóstol Juan. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo de Dios que estaba en el seno del Padre. En el original griego dice, en el seno adentro del Padre. La carne que la conocemos nosotros como fusión Jehová carne, es llamado Hijo de Dios. Y esa razón de hacerse carne es un pensamiento eterno, divino. Y el sentir que produce la fusión Jehová carne es el Hijo de Dios. Porque nunca podemos nosotros negar que ese hombre, cuando hablaba como carne, decía, Señor, Padre mío, mi alma está triste hasta la muerte, pero no estoy solo, mi Padre está conmigo. Y antes de morir dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese misterio del Jehová carne se separó porque Jehová tenía que matarla a la carne para darnos vida. Y se volvió a juntar. Hermanos, por eso leemos en Apocalipsis capítulo 1 cuál es la diferencia del Jehová del Antiguo Testamento y la diferencia del Jehová del Nuevo Testamento. En el capítulo 1
versículo 17 y 18, y ahora lo comemos al versículo 18. El 17 dice, cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, en la palabra, yo soy Jehová el primero y el último, pero con una diferencia. Y el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por siglos de siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Ahora Jehová quedó completado. El Jehová del Antiguo Testamento era el primero y el postrero, primero y postrero. Pero Jehová tenía que salvarnos a nosotros. Antes salvaba mediante las leyes rituales, el ofrecimiento de animales, de sangre de animales, que como dice Pablo, no quitaban los pecados, sino que Dios hacía esos rituales para que ellos entiendan que el Hijo de Dios iba a morir en la cruz, iba a derramar su sangre por nuestros pecados. Llega el tiempo, el cumplimiento de los tiempos, y entonces Jehová, Dios, Verbo, se hace carne. En la fusión del Jehová Dios, Verbo con la carne, produce el Hijo de Dios. Entonces ese ser con sentir humano no peca. Entonces Jehová, en vez de matarnos a nosotros, nos amó a nosotros más que a su propio Hijo, lo mató al Hijo en vez de matarlo a ustedes, para darnos vida. Cuando resucita entonces Jesucristo, que es el mismo Jehová, le dice, ¿saben, hijo mío? Yo soy el primero y el postrero. Yo soy Jehová, Dios, Verbo, con una diferencia, que me hice carne para matarme a mí, para darle vida a ustedes y no matarlos a ustedes. Ahora yo soy Jehová, el que ha muerto, no mi parte Jehová, sino mi carne Jehová. Y aquí que vivo por los siglos, porque la muerte no podían detener esa carne santa, justa, limpia, llena de amor, perfecta. Pero él murió, se mató, Dios lo mató, Dios se hizo, él se hizo, lo dice la Biblia, no lo inventa Roberto Íñigo, se hizo carne, la mató a la carne en vez de matarnos a nosotros. Porque para él nosotros valíamos más. O sea, en una palabra, ¿hay algo que Dios no haya dado por nosotros? No se podía dar como Jehová solo porque no puedo morir. Entonces Dios dijo, ¿qué tengo que hacer? Matarme a mí mismo. Pero no me puedo matar. Me voy a hacer carne, me voy a matar para darle vida a ellos. Y Él saldó nuestra deuda. Nos dio justicia y nos dio paz con Él por medio de su carne. Su carne resucita y ahora tenemos que estudiar mucho sobre su carne. Pero hermano, vamos a ir terminando leyendo estos textos rápidamente, así se van a dormir. Juan 4:24. Vamos a leer rápidamente, Juan 4:24. Ahora vamos a entender de otra manera estos textos, a lo mejor ustedes no han entendido, pero bueno. Pero se entiende mejor ahora, Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ya hemos visto. ¿Qué es Dios? Es espíritu. Ahora, ¿qué es Cristo? 2 Corintios 3:14-17. 2 Corintios 14-17. ¿Qué dije? 2 Corintios capítulo 3, versículo 14-17, el apóstol Pablo, hablando de la dureza de los judíos, dice que los judíos, empero en los sentidos de ellos, se embotaron, porque hasta el día de hoy le queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Versículo 16. Pero cuando se convirtieren al Señor, el velo se les quitará. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Jesucristo le dice a la samaritana, Dios es Espíritu. Y ahora Pablo dice, cuando los judíos se conviertan al Señor, porque el Señor
es el Espíritu. Es Jehová. Es Dios. Y vamos a leer otro texto, hermanos. Mateo capítulo 16, versículo 17. Mateo capítulo 16, versículo, ¿qué le dije? 27. Cuando venga Jesucristo, ¿cómo dice acá? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Noticia bomba. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Y qué leemos en San Mateo capítulo 25? En el capítulo 25, y en el versículo 3, ¿o no? No, en el 31. En el 31 dice así. No, yo estaba buscando acá otro texto, no. En San Mateo 25, versículo 31 dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Allá dice, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria del Padre con sus ángeles, los ángeles del Padre. Acá dice, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con sus ángeles. Bueno, ¿en qué quedamos? Y cuando venga el Señor, dice Isaías, capítulo 25, versículo 8 y 9 de Isaías. Ya estamos terminando, hermanos. Isaías capítulo 25, versículo 8 y 9. Dice así. Está hablando de la resurrección, cuando venga el Señor. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Qué vamos a decir? Esto está profetizado, ¿no? Por el profeta Isaías. Cuando venga Jesús en gloria y majestad, ¿qué vamos a decir? ¡Ahí viene el Hijo de Dios! No, Isaías profetiza que nosotros vamos a exclamar y vamos a decir: ahí viene Jehová, este es Jehová. No vamos a decir el Hijo de Dios, un Dios inferior, no. Este es Jehová, a quien hemos predicado, de quien hemos hablado, que hemos amado, que hemos creído, que viene a darnos vida eterna. Es Jehová. Cuanto más no sé, diremos, es Yeshua. O sea, Jesús. ¿Jesús qué quiere decir? Jehová es Salvador. ¿Pero qué están diciendo los textos? Este es, ¿qué dice? Y se dirá en aquel día, se dirá, profetiza. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado. ¿A quién esperamos, hermano? A Jesucristo, este es nuestro Dios. Y nos salvará. O sea, este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Es Jehová, salvación. Podemos decir a lo mejor Yeshua, no sé. Pero nadie va a decir otra cosa, que es un hijo inferior, que es el Hijo de Dios, minimizándolo. Viene Jehová nuestro Salvador. Y hay un montón de textos, hermanos, en el libro de Isaías, que muestran de la venida de Jehová Salvador, y ya les muestro los últimos, y vamos a casita. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo toma las palabras, ¿no? Bueno, y terminamos.
Y a vosotros que sois atribulados se le dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Vendrá en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que va a venir Jesús? Jesús se manifestará del cielo por los ángeles de su potencia en llama de fuego. Y eso lo sacó de Isaías capítulo 66, versículos 15 al 17. Isaías 66, versículos 15 al 17 y terminamos. 66. Habla de la venida de Jehová. Por no leer un montón de textos de la venida de Jehová, hermano. Isaías 66, versículo 15 al 17. Dice: porque aquí que Jehová vendrá con fuego. Como decía Pablo, que Jesús se manifestará en llama de fuego. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego. Acá se lo presenta como Jehová. Y su carro como torbellino para tornar su ira en furor y su reprensión en llama de fuego, la palabra de Pablo. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿A quiénes destruirá? A los que se santifican, a los que se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de cerdo y abominación, todos los animales abominables que Dios prohibió comer, y ratón juntamente serán talados o destruidos, dice Jehová. Acá terminamos viéndolo entonces a Jesucristo como Jehová. Solo que les recuerdo lo que Jesucristo dijo y que ya lo vamos a estudiar más adelante. Por lo tanto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El que tiene al Hijo tiene al Padre, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, porque el Hijo es la manifestación del poder de Jehová para crear, es la manifestación de Jehová para poder tocar lo intocable, porque Él es tan infinito que lo finito es nada para Él. Entonces hay una parte que toca Él, la imagen del Dios invisible, y Él que muere por nosotros, para tener hijos y para tener los Moisés que hacen su madre para su bebé. Las galaxias son los Moisés que Dios ha hecho para sus hijitas, hermosos Moisés. Vamos a estudiar entonces, si Él quiere, el viernes que viene, la otra faceta, el problema de Dios para tener hijos. ¿Y por qué entonces Jehová se tuvo que hacer carne? Y lo que significa la carne. Si Dios quiere, para el próximo viernes. Gracias, hermano, por la atención.